Hola, bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión estaremos trabajando con el programa Excel. Entonces vamos a ver la propuesta que tenemos para hoy. Bueno, nos pide entonces diseñar y formatear las planillas según se muestran a continuación. La fuente que vamos a estar utilizando para nuestras prácticas es la fuente Arial tamaño 12. Entonces eso tengo que definir primeramente. Y lo que nos pide el primer ejercicio es realizar esta pequeña planilla. Algo muy sencillo que vamos a estar entonces iniciando para aquellas personas que no han utilizado aún el programa Excel. Entonces vamos a estar empezando desde lo más básico hasta profundizar un poco más en esta útil herramienta. Lo primero que vamos a hacer es abrir entonces nuestra aplicación Excel. En este caso yo tengo un acceso directo aquí. Lo único que tendría que hacer es doble clic. Si no tengo este acceso directo, entonces puedo buscar aquí en el buscador, puedo poner Excel y me aparece allí la aplicación Excel. Entonces le doy clic y me abre la ventana. Bueno, entonces para empezar a usar tengo que crear un libro en blanco. Entonces voy a hacer doble clic por aquí y me crea ya este libro que tiene una hoja en blanco. Bueno, a estos cuadritos se le conoce normalmente como celdas. Y esto está ubicado de tal manera que las columnas están representadas por letras, letras en mayúsculas, que van en orden alfabético, A, B, C, D. Entonces, estos son las columnas y esto se va agregando a medida que voy necesitando. Entonces, como ven, va hasta la Z y después ya empieza la columna A, B, A, C y así se va combinando de acuerdo a la cantidad de celdas que yo vaya necesitando. Lo mismo ocurre con lo que se conoce como filas. Entonces a esto le llamamos filas y va enumerado del 1 hasta el último que vayamos realizando nuestro documento. Entonces como vemos va incrementándose y esto nos permite a nosotros definir, por ejemplo, la ubicación de una celda. Por ejemplo, esta celda en específico está ubicado en la columna E y en la fila 27. Entonces, así es como referenciamos nosotros. Y esto es muy útil a la hora de realizar fórmulas, como vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Para esto, entonces, vamos a hacer uso de las opciones que tenemos aquí en el menú Inicio. Entonces, haciendo clic allí, podemos desplegar esto. Haciendo doble clic, entonces se queda ahí visible las opciones. Haciendo doble clic nuevamente o haciendo clic en la pestaña que nos dice contraer cinta de opciones. Entonces, allí podemos compactar y tener más espacio en el documento. Entonces vamos a darle doble clic para que las opciones estén visibles. Vamos a ir practicando de a poco y conocer para qué sirve cada uno de ellos. Bueno, entonces por regla general normalmente se suele dejar aquí una celda libre para poder realizar ajustes a la hora de realizar la impresión del documento. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a dejar esta fila libre, al igual que esta. Y aquí es donde vamos a poner el título, el cual nos plantea en el ejercicio, que es agenda de clientes. Entonces, vamos a escribir eso. Entonces, ahí tenemos en lo que sería el título en la columna B y en la fila 2. Allí es donde voy a ubicarlo. Muy bien, entonces, como una forma de practicar, fíjense que aquí tenemos eh, distintas vistas que podemos utilizar. Por ejemplo, la vista normal es la que se muestra aquí, todas las celdas están juntas. Y tenemos otra vista que es la vista de diseño de página, que nos mostraría entonces, si hacemos clic allí, nos mostraría el libro como si fueran páginas de Word, ¿sí? Entonces, si nosotros achicamos, vemos que existen como distintas páginas que tenemos aquí, pero que están compuestas por celdas, ¿sí? Por cuadritos. Entonces, de esta forma podemos ver cómo va a quedar realmente el documento a la hora de imprimir. Porque muchas veces estamos diseñando una planilla, se ve genial, pero a la hora de imprimir, entonces nos sale en 2 o 3 o 4 hojas y resulta muy molesto ya que no se puede imprimir ese libro. Entonces, eso podemos hacerlo
va a hacer uso de esta vista y podemos ver exactamente cómo va a quedar a la hora de imprimir. También tenemos una vista previa con salto de página, donde se muestra solamente la parte que está editado, ¿sí? Y la parte que tiene contenido. Entonces así podemos ver toda la parte imprimible también. Yo en forma particular lo que más uso entonces es la vista de diseño de página, ya que me permite ver exactamente cómo va quedando mi documento y a la hora de imprimir no voy a tener sorpresas. Entonces eso también puedo cambiar. Esto está definido aquí en la disposición o formato de página. Ahí vemos cómo podemos cambiar la orientación. Por ejemplo, podemos ponerlo en horizontal o ya sea en vertical. También podemos cambiar el tamaño de nuestra hoja. En este caso, si pongo oficio, entonces, como ven, se muestra una hoja más amplia. Pero nosotros vamos a dejarlo, entonces, vamos a dejarlo en oficio, ¿sí? Para que nos dé más espacio a la hora de trabajar con nuestras planillas, y ya que en entornos empresariales el tamaño oficio es el más utilizado. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la vista de página. Vamos a agrandar un poco por aquí y empezaremos a realizar nuestra práctica. Muy bien, ya tenemos el título. Ahora vamos a ponerle por aquí, vamos a ponerle el título o el encabezado de nuestra columna. Entonces aquí podemos poner número. Muy bien, ahí está. Ahora entonces vamos a poner también, aquí vamos a poner apellido y nombre. En la siguiente columna, fíjense que aquí el texto no entra todo, entonces yo siempre puedo ajustar un poco, agrandar un poco más, haciendo clic por aquí, puedo agrandar más, o haciendo doble clic encima de esta línea, cuando cambia el cursor, haciendo doble clic, puedo hacer que se ajuste automáticamente, ¿sí? Eso es una útil herramienta, una útil opción para ajustar al contenido, ¿sí? Ajustar el tamaño o en este caso el ancho de la celda al contenido. Entonces le doy doble clic, se ajusta automáticamente. Luego aquí voy a poner RUC y por aquí voy a poner dirección y por último voy a poner el teléfono. Bueno, aquí voy a cargar entonces datos ficticios. Puedo cargar cualquier dato solamente a modo de práctica. Entonces por aquí puedo poner la numeración. Entonces aquí va a ir 1, 2, 3 hasta 10. Entonces vamos a cargar 10 registros. Y esto lo haría de esta forma. Escribiría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con eso ya tendría. Pero esto también puedo hacerlo de forma automática. De 1 al 10 es muy rápido de hacer, pero imagínense hacer de 1 al 50 o del 1 al 100. Llevaría su tiempo escribir cada número. Entonces, Excel nos permite seguir o rellenar la serie de números que hayamos puesto. Lo único que tenemos que hacer es escribir 1 y 2, los primeros números de la serie. Entonces, seleccionamos en este caso son dos celdas de la columna B y hacemos clic aquí en el cuadrito. Cuando ponemos encima el cursor del mouse, entonces cambia entonces ahí hacemos clic y arrastramos, clic sostenido y arrastramos hasta tener la serie que queramos, en este caso hasta 10. Entonces le suelto allí y me va rellenando en forma automática y rápidamente. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con los días de la semana. Por ejemplo, tengo lunes, martes y el siguiente día sería el miércoles. Entonces, rellenando los dos números, o en este caso no son números, sino que son días, los dos primeros elementos, yo puedo generar una serie de elementos como vemos ahí, miércoles, jueves, viernes y así, hasta el domingo, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer también de forma automática. También puedo hacer, por ejemplo, series de 2 en 2, por ejemplo, 2, 4, y si yo sigo esta serie, el siguiente sería 6, 8, 10 y así. Entonces yo puedo poner los elementos de la serie y él me lo completa automáticamente.
Esto resulta muy útil en muchas ocasiones y nos permite ahorrar tiempo a la hora de diseñar nuestras planillas. Bueno, aquí voy a cargar una serie de nombres ficticios, por ejemplo, poner Oscar Martínez. Y voy a poner por aquí un número cualquiera, una dirección y un número de teléfono cualquiera. Entonces, fíjense, yo escribo aquí el número 09, por ejemplo, 7267 Fíjense, aquí yo le doy un Enter y ¿qué ocurre? Ha desaparecido el 0. ¿Por qué ha desaparecido el 0? Eso es porque se ha interpretado que esto es un número y sabemos que el número no tiene, o sea que no tiene ceros a la izquierda, entonces no tiene validez el 0 a la izquierda y se elimina. Entonces ha desaparecido el 0 ya que Excel ha interpretado que lo que yo puse aquí era un número. Bueno, en este caso, si yo quiero que el 0 aparezca, tendría que poner el 0 aquí y, por ejemplo, hacer un espacio. Sabemos que un número no tiene espacios y haciendo eso, entonces él va a interpretar que esto no es un número, sino que es un número de teléfono. Inclusive puedo separar estos 3 dígitos y de igual manera quedaría perfecto. Como vemos aquí, puedo ajustarlo un poco más, ya sea en forma manual o automático. Ya sabemos cómo hacerlo, haciendo doble clic aquí. Podemos ajustarlo en forma automática. Lo mismo tenemos aquí. Y así voy a ir cargando entonces la serie de datos, por ejemplo, José Silvero. Y aquí vamos a cargar cualquier número. Vamos a poner que la dirección es centro, poner un valor aquí. Y aquí vamos a cargar nuevamente el número cualquiera de teléfono. Y así vamos a ir rellenando con los datos para ver cómo es que se cargarían los datos en Excel. Entonces aquí vamos a poner Gaspar Ferreira, el RUC de esta persona, vamos a ponerlo así, muy bien. Y aquí vamos a poner a Yolas. Y aquí un número de teléfono. Y recuerden que debo separar así. Perfecto. Entonces voy a ir cargando hasta llegar a 10 registros. Muy bien, entonces ahí ya tenemos listo. Ahora esto solo le faltaría el formato, ¿sí? Los datos ya están, pero ahora hay que darle formato, hay que darle estilo. Bueno, ¿cómo vemos la vista previa? ¿Cómo quedaría esto a la hora de imprimir? Tenemos que irnos a archivo imprimir o presionar control P, ¿sí? Control P nos va a mostrar entonces la vista previa. Esto si hacemos zoom, entonces quedaría así. Así es como quedaría impreso, ¿sí? Entonces a esto, como vemos, le falta todavía, por ejemplo, hay que centrar, hay que ponerle los bordes a las celdas, los colores, y eso vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, nos pedía el ejercicio que hagamos en tamaño 12 y el tipo de fuente que tiene que ser Arial. Entonces, tengo dos opciones. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar solamente al título, entonces selecciono todo eso y le doy aquí, por ejemplo, el tipo de letra que yo quiera. Entonces, eso solamente afecta a lo que yo tengo seleccionado. También ocurre lo mismo con el tamaño, ¿sí? Puedo poner un tamaño 28. Puedo ponerle un color rojo. Y así solamente entonces el formato va a afectar a aquellas celdas que estén seleccionadas. Muy bien, pero eso solo es a modo de ejemplo. Lo que nosotros queremos ahora es cambiar a todo el contenido, ¿sí? A todo el texto. Entonces, para poder hacer eso, puedo hacer clic aquí. Fíjense, en esta parte hay un triángulo y hago clic allí. Y lo que me hace es seleccionar todo el libro, toda la hoja me selecciona y se va a aplicar entonces a todo el libro, a todas las hojas que yo tenga aquí. Entonces aquí voy a ponerle el tipo de letra, va a ser Arial. Y como vemos ahí se aplica a todo, ya que se seleccionó todos los elementos de la hoja. Y aquí voy a poner tamaño 12. Le doy Enter y allí tengo ya aplicado entonces
ya sea el tamaño, el color o en este caso el tipo de letra y el tamaño. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es pintar nuestras celdas. Entonces lo mismo, si yo quiero pintar desde aquí hasta aquí, lo selecciono todo y tengo entonces aquí la opción, las distintas opciones para pintar. Fíjense, voy a practicar aquí, voy a seleccionar una sola celda para ver cómo funciona esto. Bueno, entonces borde inferior, si yo le pinto solamente el borde inferior, solamente va a aparecer pintado, como es de esperarse, el borde inferior. Lo mismo puedo hacer con el borde superior, como vemos se va pintando, el borde izquierdo, ¿sí? Y el borde derecho. Bueno, de esa forma puedo ir yo pintando las celdas. Ese cuadrito, entonces a la hora de imprimir, va a salir allí. Como vemos en la vista previa, ya aparece el cuadro o la celda pintada. Muy bien. Y lo mismo puedo hacer aquí. Si selecciono sin borde, entonces se va a quitar los bordes que yo pongo. Y si selecciono todos los bordes, se va a pintar entonces todos los bordes que tenemos seleccionado. Bueno, y lo mismo ocurre entonces con los distintos. Tengo también un borde grueso. Si quiero resaltar, si quiero ponerle un borde más grueso, entonces puedo hacerlo. Y distintas opciones que yo tengo aquí, inclusive puedo cambiarle también el color a los bordes, ¿sí? Puedo hacerlo de esta forma y puedo ir pintando los bordes. Bueno, eso vamos a ver de a poco con la práctica, entonces las distintas opciones que tenemos disponibles. En este caso, entonces lo que yo quiero es darle borde a mi planilla, que es desde acá hasta aquí. Y entonces voy a seleccionar que me lo aplique a todos los bordes, le doy clic y como vemos aquí se ha pintado todos los bordes, pero me ha pintado del último color que yo había seleccionado. Entonces eso hay que tener en cuenta, pero en este caso el color de línea debe ser negro. Muy bien. Entonces una vez que yo selecciono el color de línea negro, le doy a todos los bordes y como vemos se ha pintado todos los bordes de color negro. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer también es aplicarle lo que sería el color, ¿sí? Entonces desde aquí hasta aquí voy a aplicarle color al encabezado. Muy bien. Entonces aquí color de relleno, entro aquí y tengo los distintos colores, así como hacíamos antes con los tipos de letras, yo puedo aplicar el color que a mí me guste. En este caso vamos a aplicar un color naranja énfasis 2. Entonces allí tengo, está el color naranja con énfasis 2 y aquí voy a pintar también entonces las filas, los números. Muy bien. Ahí tengo entonces ya formateado. Y lo que me faltaría es esto tiene que quedar centrado. Entonces, para poder centrar, lo que yo puedo hacer es de forma fácil. Entonces, seleccionar desde aquí o seleccionar desde aquí hasta aquí. Y le doy a esta opción, combinar y centrar. Con la opción combinar y centrar lo que voy a hacer es, fíjense que aquí hay distintas celdas individuales y cuando yo hago combinar centrar lo que va a hacer es fusionar esas celdas, ¿sí? Aquí es si yo hago clic, es como si fuera que hay una sola celda. Fíjense, si yo le doy pintar y le doy control P, van a ver que se ha pintado y pareciera que es una celda un poco más grande, ¿sí? Que cubre desde aquí hasta aquí. Entonces, con la combinación de celdas, lo que hacemos es uno o más celdas, los combinamos y hacemos que parezca que es una sola celda. Para poder hacer lo contrario, para poder deshacer esto, entonces le doy clic nuevamente en combinar y centrar y lo que me va a hacer es dividir nuevamente cada celda como estaba al principio. Entonces le doy control P y va a quedar de esta forma. Bueno, pero no es eso lo que queremos, solamente era a modo de ejemplo. Entonces los bordes los voy a quitar, va a ser sin borde. Fíjense, cuando yo hago eso, inclusive el borde de aquí se ha eliminado y queda entonces así nuestra planilla. Para poder corregir eso, entonces tengo que seleccionar aquí y aplicar allí el borde superior. Muy bien, entonces de esa forma puedo corregir
en ciertos casos cuando me veo obligado a eliminar los bordes y cuando me afecta a mi planilla, entonces de esa forma puedo corregir. Perfecto, entonces desde aquí hasta aquí tiene que estar combinado y centrado, se centra automáticamente. Bueno, lo mismo puedo hacer aquí, puedo centrarlo, pero en vez de combinar y centrar, aquí lo único que voy a tocar es la alineación. Entonces centrado del contenido va a ser centrado y también la alineación va a estar alineado en el medio. Perfecto. Y aquí puedo agrandar, fíjense, si doy clic en esta parte, en la línea aquí, puedo agrandar un poco más, ¿sí? De esa forma. Muy bien. Y aquí entonces, como vemos, está centrado, pero no está alineado en el medio. Entonces, con esta opción puedo alinear en el medio o arriba, en este caso abajo, y de esa forma puedo jugar con la alineación, ya sea izquierda, centrado, derecha, arriba y abajo y en el medio. Entonces allí va quedando nuestra planilla y vamos a ver control P. Sí, perfecto. Acá vemos que el contenido es más grande que la celda, por eso que no se pinta aquí. Si agrandamos un poco, este es el máximo y como vemos aquí no aparece esa línea que nosotros sí tenemos aquí pintado. Muy bien, entonces para poder corregir eso tengo que agrandar un poco más. Le hago un autoajuste, le hago doble clic aquí y se ajusta automáticamente al espacio que necesita él. Entonces allí sí aparece esa línea y lo mismo vemos acá con la dirección. Como la dirección no entra todo y se corta, entonces podemos agrandar un poco más, ya sea de forma manual o haciendo doble clic se ajusta automáticamente. Lo mismo hacemos con el root y con el nombre y apellido y con el número. Perfecto. Aquí entonces podemos hacer que esto sea también negrita. Negrita, cursiva, subrayado, todos los estilos que ya estuvimos viendo, yo lo puedo aplicar también a mis planillas. Esto va a ser también negrita, al igual que los números, de 1 al 10. Entonces, como ven, yo selecciono todas las celdas que quiero cambiar y le aplico el formato que yo quiera. Perfecto, entonces allí está nuestra primera planilla lista para ser impresa. Bueno, entonces esto quedaría de esta manera. Ahora vamos a ver el tema 2, el segundo ejercicio. Muy bien, entonces aquí tenemos el ejercicio 2, donde nos pide hacer o diseñar esta planilla, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces al libro de Excel. Y como vemos aquí tenemos una hoja, ¿sí? Aquí podemos poner en modo de página, diseño de página, y vemos que podemos inclusive pasar a la siguiente página a hacer el diseño, ¿sí? Eso se puede hacer así, o también se puede crear una nueva hoja, aquí, una nueva hoja, en la cual vamos a desarrollar entonces el ejercicio siguiente, el ejercicio 2. De las dos formas, entonces es absolutamente válido. Normalmente se suele crear una nueva hoja por una cuestión de comodidad. Entonces aquí le pondríamos más y se nos crea una hoja nueva dentro de nuestro archivo o de nuestro libro de Excel. Tenemos la hoja 1 y la hoja 2. Esto aquí se puede renombrar. Por ejemplo, se puede cambiar el nombre. Se le puede poner ejercicio 1. ¿Sí? Y también podemos ponerle una serie de colores. Por ejemplo, para indicar que esto ya está culminado, podemos poner que esta pestaña aparezca en verde. Bueno, entonces aquí tenemos la siguiente hoja que vamos a estar trabajando. Acá vamos a poner el título, el cual era planilla de proceso. Muy bien. Y vamos a poner aquí profesor Oscar Martínez. Y aquí vamos a poner curso. Vamos a poner segundo. Y aquí entonces vamos a empezar a realizar el diseño. Primeramente vamos a poner el número, y luego vamos a poner apellidos. En este caso es apellidos, así. Y nombres. Bueno, nombres. Ahí está. Bueno,
como vimos en el ejercitario, entonces aquí se nos muestra que el apellido está arriba, ¿sí? Y el nombre abajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Cómo podemos hacer que dentro de una celda aparezcan dos líneas de texto? Al igual que aquí. Aquí tenemos sexo masculino barra femenino. Entonces, ¿cómo hacemos que aparezcan estas dos líneas? Que no aparezca solo en una línea, como se ve aquí. Bueno, pensaríamos que haciendo, por ejemplo, un enter aquí, como hacemos en Word, ¿verdad? Se solucionaría el problema. Pues no, si hacemos Enter, entonces se baja automáticamente a la siguiente celda. Entonces no nos permite hacerlo con Enter. Tenemos que mantener presionado la tecla alternativa o Alt, ¿sí? Alt y luego Enter. Entonces con alternativa Enter hacemos que aparezca una nueva línea dentro de esta misma celda. Lo mismo entonces tendríamos que hacer aquí con el sexo, alternativa enter, femenino barra masculino. Ahí está. Bueno, y aquí ponemos el número de SI, que sería el número de cédula. Y por aquí vamos a tener, fíjense, que aquí nos muestra algo extraño para nosotros, ¿sí? Tenemos una celda, aquí esto es una celda, pero aquí tenemos una celda que ocupa, en este caso, 3 columnas, ¿sí? Entonces, vimos ya cómo hacer eso, pero lo nuevo sería esta parte donde tenemos una celda aquí, pero aquí tenemos de vuelta una celda diferente a esta, ¿sí? Hasta ahora nosotros las planillas que hemos hecho eran de esta manera, eran muy sencillas, ya que cada celda entonces representaba en este caso el título y cada valor que va a tener. Pero aquí vemos cómo se va a complicar un poco a la hora de realizar este diseño. Veamos cómo podemos resolver ese problema. Entonces aquí. Bueno, entonces por aquí tenemos, como hemos visto, puntos, trabajo práctico 1, trabajo práctico 2 y evaluación 1 sería. Bueno, entonces aquí vamos a tener los puntos y aquí abajo vamos a poner TP1, TP2 y EB1. Perfecto. Entonces quedaría de esa forma. Y por último, aquí tendríamos la observación, ¿sí? Observaciones, vamos a poner aquí. Y quedaría entonces de esta forma, ¿sí? Bueno, ya sabemos que para poder combinar esto, lo único que tenemos que hacer es decirle desde dónde hasta dónde queremos combinar y presionar combinar y centrar. Bueno, con eso ya tenemos solucionado. Y aquí lo que tendríamos que hacer es una combinación entonces de estas dos celdas. Le damos combinar, aquí también, y lo mismo hacemos aquí y aquí. Perfecto. Y aquí por último, entonces observaciones, vamos a darle también combinar y centrar. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es pintar esto, ¿sí? Para ver cómo va quedando. Entonces le doy todos los bordes, voy a poner también en tamaño, en diseño de página. Como ven, cuando puse en diseño de página, vemos que nuestro diseño ya no está ocupando solamente una página, sino que dos páginas. A esto me refería que nosotros normalmente, si estamos en esta vista, en la vista normal, vamos diseñando nuestra planilla. Aparentemente está bien, pero a la hora de imprimir allí vamos a tener problemas, como vemos, a la hora de poner la vista previa. Entonces no ocupa solamente una página, sino que ocupa, como vemos aquí, dos páginas. Entonces esto nos crearía problemas a la hora de imprimir, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a corregir un poco, vamos a achicar más esto para que quede de esta forma, ¿sí? Para que quede aquí. Y esto entonces vamos a achicar más, número. Y todo esto vamos a darle alineación centrada, alinear en el medio, para que quede mucho más prolijo, al igual que vamos a centrar todos los elementos. Entonces, como vemos ahí, tuve que hacer doble clic para que quede centrado en el medio. Aquí puedo darle doble clic para que se ajuste automáticamente. Bueno, lo que tenemos que hacer también es definir el tamaño de la letra, como dimos en tamaño 12, y el tipo de letra también tiene que ser Arial, como ya hemos visto antes. Bueno, cambiando las fuentes, los estilos, vemos que esto se puede achicar más para que entre, como vemos aquí, en una sola página. Al poner en vista de diseño, entonces aparece en una sola página.
Bueno, aquí tenemos un problemita. Esto tengo que agrandar un poco más, ¿sí? Pero al agrandar más, entonces vemos que ya pasa a la siguiente hoja. Y es cuestión nada más de ir ajustando los valores. Bueno, por el momento vamos a dejarlo como estaba. Le voy a dar deshacer para que quede de esta forma por el momento. Bueno, el tema de los números ya sabemos cómo hacer. 1, 2 por aquí. Selecciono y arrastro hasta el 10. Perfecto. Y lo que ahora tendría que hacer es cargar la serie de nombres que puedo poner aquí, ya sea nombres en el ejemplo o puedo inventar cualquiera que a mí se me ocurra. Entonces voy a poner los datos, voy a cargarlo en un momento y vamos a continuar después entonces con los ejercicios. Muy bien, ya tenemos entonces cargados los valores. Ahora lo que faltaría es darle el formato requerido. Muy bien. Entonces esto vamos a seleccionar y vamos a centrarlo como muestra en el ejemplo. Y lo mismo vamos a hacer con el sexo. Aquí me faltó masculino, masculino. Acá también masculino, femenino, femenino, masculino. Ahí está. Por último este y este. Bueno, ahí está. Esto también tengo que centrarlo. Entonces voy a centrarlo ya sea en forma horizontal y vertical. Listo. Bueno, aquí veo que tengo un problemita que tengo que ajustar. Sí, ahí está. El número también voy a autoajustar. Bueno, en este caso voy a achicarlo hasta aquí. El número también tiene que estar centrado, entonces voy a centrar. Y está, bueno, esto puedo ajustarlo también, ¿sí? Le doy doble clic y me lo ajusta en forma automática. Perfecto. También acá. Bueno, con esto entonces estaría teniendo, ahí está, la planilla lista, ¿sí? Lo único que tengo que hacer ahora es seleccionar todo y aplicarle los bordes correspondientes. Y aquí tengo que colorearlo en un color de relleno que sea ese color. Ahí está. Muy bien, ¿sí? Lo que faltaría entonces es esto. Hasta acá tengo que seleccionar y centrarlo. Y ponerle también en negrita, ¿sí? Lo mismo debería hacer con este. Bueno, si yo selecciono todo, toda la celda, entonces no hace falta que yo seleccione las palabras que tengo allí. Al seleccionar la celda, entonces se aplican los formatos o los colores, lo que yo quiera, en forma automática. Pero en este caso, por ejemplo, yo quiero solamente a profesor pintarle de negrita. También lo puedo hacer. Para eso tengo que hacer doble clic y poder seleccionar estos valores o directamente haciendo clic en la celda. Acá vemos su contenido, entonces allá directo podemos seleccionar también y le pintamos en negrita. Perfecto. Bueno, ahí está. Tengo ya el profesor y también necesito en esta parte, aquí mismo, voy a poner el año, ¿sí? Ok, entonces ahí voy a escribir. Y vamos a poner un año más actualizado. Aquí en el ejemplo dice 2011, pero vamos a ponerle 2020. Bueno, y la carrera, vamos a ponerle informática. Perfecto. Bueno, entonces aquí ya saben cómo hacer esto. Le damos negrita, selecciona acá, también puedo seleccionar acá directo, que es más fácil. Le doy negrita. Listo. Entonces con esto ya estaría listo nuestra planilla. Le doy vista previa, control P. Y queda perfectamente diseñado nuestra planilla. Entonces está listo para imprimirse. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente propuesta, pero antes de eso vamos a guardar nuestros archivos, ¿sí? Nuestro trabajo. Voy a guardarlo en este caso en el escritorio, en los ejercicios de Excel, ¿sí? O no, realizados. Y aquí voy a poner ejercicio 1 -Excel. Listo. Ahora vamos a cambiarle también el nombre aquí. Vamos a ponerle ejercicio 2. ¿Sí?
Listo, y vamos a crear aquí una nueva hoja. Ahí está. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, el cual nos pide realizar la siguiente planilla. Entonces tenemos aquí, por un lado, ya sabemos cómo hacer esto, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo ustedes mismos y después ver cómo se hace. Y también lo que cambia aquí es la orientación del texto, ¿sí? Vemos que el texto está orientado en forma vertical en este caso. Y entonces vamos a aprender en este ejemplo cómo podemos hacer eso. Los demás datos, entonces, son números que yo puedo cargar, eh, cualquier número, ¿sí? Lo que aquí importa es aprender cómo hacer que estos valores o que el texto de esta celda se vaya en forma vertical, ¿sí? Vamos a hacerlo entonces. Bueno, entonces aquí vamos a poner el título para esta planilla. Vamos a ponerlo en mayúscula, planilla de calificaciones. Y aquí vamos a poner el curso, ¿sí? El curso va a ser segundo. Y la carrera vamos a poner ingeniería en informática. O ingeniería informática. Listo. Y a partir de aquí vamos a empezar a diseñar. Vamos a poner número. Y aquí vamos a poner apellido y nombre. Bien. Voy a agrandarlo un poco más. Ahí está. Voy a poner el número de CI, como lo tenía en el ejemplo anterior. Y aquí van a ir las materias. Bueno, aquí va a ir materias. Y aquí voy a tener matemática. Voy a tener después matemática 1. Acá voy a tener física. Taller de Office. Aquí voy a tener LP1, lenguaje de programación 1, informática 1. Esas son las materias. Informática 2. Muy bien. Informática 2. Y luego metodología. Castellano. Y lenguaje de programación 2. Listo. Y por último voy a tener también aquí, en esta parte, las observaciones. Perfecto. Entonces vamos a diseñar, vamos a ponerle tamaño oficio, orientación vertical y vamos a hacerlo en vista de página. Como vemos, está ocupando muchas páginas. En este caso lo voy a poner en vista normal para poder trabajar con él ahora, ¿sí? Bueno, esto tenemos que darle formato, entonces aquí va a ocupar dos celdas. Puedo hacerle también copiar formato, pegar, así también puedo hacer. Recibe, ahí está. Esto me facilita mucho el trabajo. La materia va a ir desde aquí hasta aquí y lo voy a combinar para que parezca que es una sola celda. Muy bien, entonces vamos a aprender ahora cómo hacer girar este texto, ¿sí? Ahora mismo está en forma horizontal y vamos a hacer que el texto ahora se ponga en forma vertical, ¿sí? Entonces vamos a entrar en fuente y vamos a irnos a alineación y aquí tenemos entonces el control que nos permite fácilmente, o poniendo aquí cuántos grados queremos que se cambie. En este caso vamos a cambiar los 90 grados, le damos a aceptar y el texto se gira automáticamente. Bueno, entonces lo que tendría que hacer ahora es ajustar esto, pero primero voy a cambiar el tipo de letra. Selecciono todo y le pongo Arial y tamaño 12. Perfecto, entonces ahí está todo lo que sería el encabezado. Bueno, tengo que hacer que esto entre en una sola página, entonces vamos a ver si podemos lograrlo. Voy a checar un poco más aquí, el número lo voy a checar también, bueno, voy a dejarlo ahí, y voy a poner del 1 al 10, como siempre lo estuvimos haciendo, hasta el 10, perfecto. Apellido tenemos ahí, número de CI. Bueno, esto puedo ajustarlo automáticamente, como vemos, se va a ir ajustando uno a uno. O
si tengo, en este caso, tengo muchas columnas que tengo que ajustar. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, fíjense. Me ubico encima de la letra que corresponde a la columna, en este caso H, para taller de Office. Le doy clic, ¿sí? Y me pinta todo, ¿vieron? Que me pinta absolutamente todo, me selecciona todo. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Y una vez seleccionado de esa forma toda la columna, entonces mantengo presionado la tecla Shift, ¿sí? La tecla Shift y luego hago clic hasta aquí, manteniendo presionado sin soltar la tecla Shift. Hago clic y me ha seleccionado entonces de aquí hasta aquí. Una vez hecho eso, resulta muy fácil ajustar el ancho. Fíjense, cuando yo ajusto el ancho de una de las columnas, las demás se ajustan automáticamente. Si yo hago doble clic aquí, entonces el autoajuste se va a aplicar a todo. De esa forma yo puedo hacer que todas estas columnas que son idénticas coincidan en cuanto a su ancho, ¿sí? Le doy doble clic y ya está. Otra forma es seleccionar todo y irme a formato y ancho de columna, y aquí puedo cambiarlo. Por ejemplo, ahora está definido en 3,29, puedo dejarlo el ancho en 4. Entonces allí, como vemos, se va a ir ajustando también a ese número que yo le he indicado, tanto para el ancho como para el alto. También puedo hacerlo aquí en forma manual si yo quiero que el alto sea 90. Entonces así va a quedar perfecto. En la observación queda allí muy bien. Lo que me faltaría entonces ahora es centrar todo esto, que quede bien centrado, así como muestra en el ejemplo. Bueno, observaciones. Bueno, aquí en realidad la observación tendría que quedar allí. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora sí puedo seleccionar todo. Y le doy en bordes, le doy todos los bordes y quedaría así mi planilla. Le doy control P. Y como vemos, la observación ha pasado, está todavía en la siguiente hoja, ¿sí? No entra todo. En este caso, la planilla no puede entrar en forma vertical al menos, y con este tamaño de fuente, no puede entrar en una sola página. Entonces vamos a ver después cómo solucionar eso. Entonces, hasta aquí es, y le doy combinar, y lo pongo en negrita. Ahí está, le agrando un poco más. En este caso vamos a agrandar y vamos a dejarlo en 18. El curso, entonces voy a poner allí que va a ser negrita también, para que quede con mejor presentación. Muy bien, y esto también, todo esto voy a ponerlo para que sea de color negro. Y el sombreado puedo ponerle lo que yo quiero, ¿sí? En este caso va a ser libre. Voy a poner ese sombreado, listo. Ahora tengo que cargar los valores. Bueno, estos valores puedo poner los mismos de aquí. Total, los datos no son tan importantes, lo importante es el diseño en sí, ¿sí? Bueno, ahí está. Perfecto. Y los números de cédula también puedo copiarlos. Y aquí voy a ir cargando, entonces puedo ajustar. Y puedo ir cargando las calificaciones. Por ejemplo, vamos a hacer que todo esto sea 5. Muy bien. Y aquí puedo ir variando los números. Por ejemplo, puedo poner 4, 3, 2, 1. Y allí voy a poner otra vez 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bueno, en este caso vamos a aprovechar. ¿Y cómo hago para rellenar aquí con el mismo valor? Por ejemplo, si yo quiero que todo sea 4 aquí, ¿cómo hago? Puedo hacer de distintas formas. Puedo hacer con control C o copiar y selecciono desde aquí hasta aquí y le doy pegar, ¿sí? Con eso entonces puedo rellenarlo en forma automática. También puedo hacerlo de esta forma, ¿sí? Arrastrando, ¿sí? Selecciono una de las celdas y en la esquina entonces voy arrastrando. También puedo hacerlo de esa forma sin ningún problema. Y así voy rellenando entonces en forma
más fácil y más rápida. Si es que tengo valores repetidos, esa sería la forma de hacerlo rápidamente. Bueno, aquí también tengo, entonces, puedo copiar también, por ejemplo, esta columna quiero copiar, entonces lo selecciono, le doy copiar y aquí le puedo dar pegar. Bien, excelente. Ok, entonces vamos a ver, vamos a ajustar todo lo que se pueda, ¿sí? Vamos a ver si ajustando todo lo que se puede, si la observación entra, ¿sí? Entra en la página, hasta ahora no. Como vemos, esta línea entrecortada se muestra una vez que nosotros hagamos clic aquí, ya se muestra también inclusive en la vista normal, esa línea. Entonces, que se muestra aquí sería el límite de la hoja 1. Este sería la hoja 1 y este sería la hoja 2. Bueno, como vemos, no hay caso hasta el momento. No hemos logrado que la observación caiga o que entre en la primera hoja nada más. Esta planilla hasta ahora en 2 hojas únicamente está entrando. Bueno, para eso es esto, ¿sí? Para poder ajustar. Este espacio que ustedes dejan aquí es justamente para poder hacer ese ajuste, ¿sí? Podemos llevar un poco más, traer más. En este caso, tengo que traer todo lo que se pueda hasta ahí. Y vemos que ni aún así, ni aún así logramos que la observación caiga solamente en una hoja. Le damos control P y como vemos no entra, aunque hay un gran espacio aquí que no estamos utilizando, igual no es suficiente para que esta observación caiga solamente en una hoja. Muy bien, entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense, aquí hay lo que se conoce como margen. Los márgenes yo puedo cambiarlos de la vista previa, al darle archivo imprimir, yo puedo cambiar estos márgenes, los márgenes del documento. Y muchas veces cambiando estos márgenes, entonces logro que haya ese espacio suficiente para que entre en este caso esta columna que estaba faltando. Entonces aquí inclusive también puedo ajustar y esto puedo traerlo más. Ese margen solamente puedo tocarlo aquí a la hora de darle vista previa. Y con eso entonces tenemos listo la vista previa y tenemos aquí la planilla correspondiente que cabe perfectamente en una sola página. Entonces con eso ya estaría esta planilla lista para poder imprimirse. Perfecto, entonces este sería el ejercicio 3. Pasamos ahora a desarrollar el ejercicio 4. Entonces ahí voy a poner ya el nombre, ejercicio 4. No se olviden de ir guardando los trabajos para evitar cualquier pérdida de trabajo, ¿sí? Cada tanto hay que ir guardando lo que voy haciendo para que en caso que se corte la corriente o pase alguna cosa, que se cuelgue el programa o algo, entonces para que no perder el trabajo que estemos ya desarrollando. Muy bien, ahora vamos a ver el último ejercicio de esta serie de ejercicios, que es este, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces una planilla de producción agrícola, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a analizar el formato. Tenemos una sola celda aquí, pero aquí tenemos 3, ¿sí? Tenemos 3 celdas que tenemos que combinar aquí. Y como vemos, aquí se combina inclusive la columna. Estas 2 columnas se combinan, al igual que estas 3 filas. De esta forma, entonces estamos viendo las combinaciones varias. Bueno, como vemos, este grupo 1 que corresponde acá a Guazú, vemos que tiene una serie de números también y que estos rubros o productos se van repitiendo, ¿sí? Maíz, algodón, poroto, soja, maíz, algodón, poroto, soja. Los valores son los mismos, lo único que cambia es el departamento y por supuesto el número de orden, al igual que las cosechas, ¿sí? La zafra 1, zafra 2, zafra 1, zafra 2 y los años correspondientes. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo podemos optimizar el diseño de esta planilla, ¿sí? Porque así mirándolo se vuelve muy trabajoso, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos optimizar el tiempo de diseño de esta planilla. Bueno, entonces vamos a hacerlo, vamos a la hora.
Y vamos a poner aquí, siempre dejando un espacio arriba y al lado. Y vamos a poner planilla de producción agrícola. Muy bien, ahí tenemos el título y vamos a poner aquí número. Aquí vamos a poner departamento. Y aquí vamos a poner el producto. Bueno, el producto, como vimos, hay producto 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y tenemos por un lado maíz, algodón, poroto y soja. Listo. Entonces ahí tenemos lo que tiene que ver con el producto. Pero aquí hay un problema. Bueno, aquí tenemos los años, ¿sí? Los años por un lado, que son dos, ¿sí? Son 2000, vamos a ponerle 2019 y vamos a ponerle aquí 2020. Fíjense que tengo en cuenta esos dos espacios que veo aquí en la planilla original, ¿sí? El año ocupa dos columnas y este producto ocupa tres filas, ¿sí? Eso tengo que tener en cuenta para que a la hora de combinar no me cree o no me falten filas y columnas. Muy bien, y debajo del año entonces tiene que ir S1, S2. Eso es lo que tengo que hacer aquí. Pongo S1, S2, S1 y S2. Perfecto. Entonces esto va a ir quedando de esta manera. Voy a ajustarlo automáticamente para que se vaya haciendo más compacto. Bueno, aquí vemos que hay un problemita. Entonces, ¿cómo hago para no perder esta información? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo cortar y puedo pegar aquí. Aquí es donde se tiene que pegar. Y como vemos, se va moviendo todo ese rango de informaciones que yo seleccioné. Entonces, vimos que aquí tengo que combinar hasta aquí. Tengo que combinar y poner año, ¿sí? Voy a poner aquí el año, que como vemos aquí tenemos ya directamente, voy a copiarlo, ya que mi teclado no tiene la ñ, tengo que cambiarle. Y tengo ahí el año, ¿sí? En este caso creo que son, sí, años. Aquí tengo que poner años, listo. Y esto tiene que ir combinado, ¿sí? Lo que tiene que ver con el año, lo combino estas dos celdas. Perfecto. Y vamos a unificar el ancho, ¿sí? Vamos a ponerle un ancho, entonces, de 3. Listo. Voy a agrandar un poco más para ver mejor en detalle. Y como vemos, va tomando forma así como mostraba en el ejemplo, ¿sí? Ahí está. Lo que me faltaría entonces es combinar esta parte, ¿sí? Para que todo quede mucho más claro, entonces voy a pintar todo esto, ¿sí? Ahí está. Entonces tengo que ir haciendo las combinaciones para que esto vaya quedando a punto, ¿sí? El producto ocupa todo esto, entonces tengo que combinar. Ahí está. El departamento también, estas tres filas y el número también. Muy bien, ya tengo combinado ahí. Y lo que tengo que hacer ahora es centrarlo. Todo lo voy a centrar, ¿sí? Ahí. Y el departamento tiene que ser un poco más grande. Bueno, este código, el número, tiene que ser más chico, entonces lo voy a achicar o lo voy a dar a autoajustar. Bueno, lo que tiene que ver con el producto, ahí está. Muy bien, y de esta forma entonces voy a ir teniendo todo esto, tengo que combinar. Son 4 filas, le pongo aquí 1 y en el departamento pongo Kawasu. Perfecto. Y esto lo voy a de vuelta seleccionar todo y le voy a dar combinar. O en este caso es alinear, ¿sí? Y esto va a ir alineado a la izquierda. Perfecto. Entonces así va quedando ya listo nuestra planilla. Acá los valores son los mismos, no tiene por qué ser el mismo, ¿verdad? Pero es como es que un ejemplo, entonces vamos a ponerle una serie de 10, 20, 30, 40. Entonces aquí pongo 10, 20 y ya con eso puedo poner 30 y 40 o lo que yo quiera. Ahí está.
Muy bien, entonces como vemos son números iguales, yo puedo, como ya vimos, copiar, selecciono todo, fíjense, selecciono todo y le doy pegar y él automáticamente me lo va ubicando en cada fila. Muy bien, ahí está. Entonces, como vimos, lo que tiene que ver con esta parte y esta parte es siempre igual, ¿sí? Es siempre igual. Y tendría que hacer lo mismo aquí, ¿sí? 1, poner maíz, 2, algodón, 3, soja. Bueno, ahí voy haciendo y no estaría mal, ¿verdad? Pero pierdo mucho tiempo, ya que voy a ser inteligente, ya que tengo todo este formato y todo el formato es igual. Tengo que solamente copiarlo y pegarlo 4 veces más y después cambiar los valores que solamente cambian, en este caso el departamento. Entonces lo que puedo hacer en ese caso es seleccionar todo esto y como que esto se repite, lo doy copiar y ubico aquí, fíjense en esta celda y le doy pegar. Y como vemos ahí, se ha aplicado, ¿sí? Todos los valores se han copiado, pero eso es porque yo he seleccionado esta opción, la opción pegar valores. Pero si yo selecciono en vez de copiar valores, selecciono la primera opción, entonces lo que va a hacer es copiar tanto los valores como el formato, y eso es lo que yo quiero. Entonces vamos a ponerlo allí, Kawasu 1, 2, 3, y voy a ubicarme aquí 4. Y por último 5, ahí está. Muy bien. Voy a checar un poco más. Y entonces de esa forma hemos copiado y pegado ya todo el formato y las combinaciones correspondientes. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es cambiar la serie. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y ahora sí cambiar los valores. Para poder eliminar solamente tengo que hacer clic en la tecla delete o suprimir y con eso voy a ir eliminando también los valores. Cazapá sería aquí, Cazapá, perfecto. San Pedro, luego Amambay y por último Alto Paraná. Perfecto, entonces con eso ya tengo listo, ya en forma rápida y no me ha llevado demasiado tiempo hacerlo. Aquí puedo combinar y le doy negrita, combinar y centrar, ahí está. Y entonces con eso ya estaría listo lo que tiene que ver con el último ejercicio. Entonces allí hemos aprendido cómo podemos hacer combinaciones de distintas formas, ya sea combinaciones de filas, en este caso hay 3 filas, o combinaciones de columnas. Aquí vemos que distintas maneras que hay de poder hacerlo, ¿sí? Hay distintas formas. Entonces tengo que buscar siempre la más óptima, la más rápida y con la cual me sienta más cómodo. Entonces esto quedaría, lo de imprimir, entonces quedaría de esta manera. Perfecto, entonces con eso hemos terminado esta primera serie de ejercicios de Excel. Y espero que hayan aprendido algo más. Y en los siguientes videos estaremos profundizando más en el diseño y también en la implementación de fórmulas dentro de nuestras hojas de cálculo, dentro de nuestras páginas de Excel. Nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta luego.